Hoy nuestro programa presenta a una figura clave del periodismo ecuatoriano. Aparte de ser el rostro principal en TC Televisión, su análisis agudo y su destacada trayectoria lo avalan. Recibamos con gran aprecio a Jorge Rendón. Soy Carolina Ramos y esto es Raíz Cuadrada. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte acá en el programa. Gracias. Tantos años que nos conocemos y qué gusto de tenerte hoy en Raíz Cuadrada. Y en honor a nuestro programa, no sé qué tal eres para las matemáticas. Bueno, realmente no me gustan las matemáticas. No, ay, qué pena, porque Fui nosotros químico, te teníamos... biólogo, por otra ruta de mi graduación, pero no me llevo bien con las matemáticas. O sea, que eso es normal, yo tampoco. Y hay muchos de nuestros invitados que, con la raíz cuadrada sobre todo, pero bueno, yo aquí ya te tenía una pollita que te iba a hacer unos ejercicios, pero bueno, en fin, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Disfrutando un poquito de tiempo libre. Jorge, ¿y de pronto algún recuerdo que tengas que puedas compartir aquí con nosotros de tu infancia acá en Guayaquil? Bueno, tengo muchísimo. Realmente he vivido cerca del centro de Guayaquil, después me fui un poquito más al sur, después más al sur, pero bueno, siempre he tenido recuerdos muy hermosos con mis hermanos, los amigos del barrio. Nos criamos en aquella época, los barrios eran tradicionales y tuve la oportunidad de compartir amigos en el barrio, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? Eso ya se ha perdido mucho actualmente. Bastante. ¿Y tu familia, cuando tomaste la decisión de dedicarte al periodismo, cómo lo tomó? Bueno, yo empecé muy joven en el periodismo. Primero quería ser acuacultor, biólogo marino, pero no era muy fuerte en las matemáticas y la física. Claro. Y en la SPOL eso era lo que más se exigía. Pero yo ya tenía el periodismo dentro de mí. Escribía, me gustaba leer muchísimo. De niño, habré tenido unos 5 o 6 años. Yo estaba pegado siempre a la radiola. ¿Te acuerdas las Claro. radiolas? ¿Ya? En la radio AM, y escuchaba la radio, lo escuchaba... Pero tú ya naciste con ese don. Exacto, ya me gustaba y poco a poco yo leía, desde muy niño yo ya leía los periódicos y escuchaba la radio. Pero bueno, ya después, ya mi cambio hacia el periodismo, pues... O sea, tú te no tomó de graduaste, sorpresa. terminaste la universidad de biólogo, ¿no? O sea, terminé el colegio, fui a un preuniversitario para tratar de probar si es que podía seguir la biología marina. Me encanta el mar y mucho, la naturaleza sobre todo, pero no se dio la oportunidad. Y de allí cambié de universidad y me fui a estudiar periodismo. Y cuando decidiste cambiarte de profesión, ¿tu familia te apoyó o al principio dijo, no, pero mira, Bueno, tantos años? mis padres en esa época me decían, estudia lo que quieres te ser y apoyaron. lo que te guste. Siempre me apoyaron, o sea, Bueno. nunca me dijeron, no, quiero que estudies esto, lo de acá. No. Fueron muy libres en eso. Bueno, está bien. Y bueno, sabemos que la profesión que tú tienes demanda muchísimo tiempo. ¿Y cómo haces con tu vida familiar? ¿Cómo la equilibras? Bueno, es verdad, demasiado tiempo, pero aprendí mucho a disciplinarme. Soy muy disciplinado en sentido de mis horarios, de mi tiempo, porque bueno, el periodismo me decían, entras a la redacción, entras al canal, a la redacción y no sabemos a qué hora vas a salir. Así es. Aparentemente sales a las 5, pero Así es la televisión, sí. nunca funcionaba así. Pero igual, yo me daba mi tiempo a tal punto de que yo tenía medidos mis horas para hacer hasta el deporte. Y el deporte es lo que me dio la disciplina, ¿no? Para tener horarios en mi vida y hacer lo que yo pudiera hacer en tiempos. Hacia deporte, me iba con mis amigos a farrear también, en fin, pero siempre fui... Y lo importante también es que tú le das calidad de tiempo a tu familia. ¿Cuántos años llevas casado? Bueno, son 33 años. Imagínate. Wow, es realmente un aplauso. 33 años es bastante. Con buenas y malas, ¿no? No, con buenas claro, y malas. pero lo importante es seguir.
Y bueno, y hablando de amor, en el plano amoroso, ¿cómo eras? ¿Picarón, picaflor? ¿Eras tranquilo? ¿Cuántas novias tuviste? Bueno, inquieto. Inquieto, bastante. Inquieto, inquieto. Antes, claro. Sí, bueno, en el colegio, después en la universidad, como grupos de amigos, siempre tuve enamoradas. ¿Cuántas novias? Bueno, hubo alguna oportunidad que tuve 3 al mismo tiempo. Ay, Dios santo. Y dice que era un poquito nomás, o sea, imagínese. Un poquito inquieto. Un poquito nomás. Y era, pero bueno, era una cosa sorprendente que ya después con el tiempo me reía, nos reíamos entre amigos, porque cómo hacíamos, mis amigos me ayudaban, me acolitaban, como decimos Pero en 3 el barrio. novias a la vez, ¿y cómo hacías? O sea, una necesitas un lunes, otra un martes, un miércoles. Más o menos, más o ¿Nunca menos. se chocaron? Sí, ¿Se enteraron? por supuesto. Una vez nos chocamos aquí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? en el cine, como yo era toda mi vida en el sur, en el barrio del Centenario. Había un cine, bueno, algunos, pero uno era muy famoso, que era el cine Inca. Ah, claro, en Urdesa. No, en el barrio del Centenario. Al barrio Centenario. Ay, perdóname, aquí en barrio Urdesa era el Centenario. Maya. Tienes aquí, claro. Entonces, Tienes razón. coincidimos fuimos a ver una película y coincidimos que la otra amiga también fue. Y era corre para un lado, corre para el otro, corre. Y mis amigos, como siempre andábamos con mis amigos. En esa época andábamos con la gallada, con los panas, Claro. ellos me ayudaban. Se quedaban un rato conversando con una, no, Jorge, que ya mismo viene Jorge, y yo me demoraba y al otro lado. O sea, No, para pero película, yo de mujer, para yo sí me doy película. cuenta, a ver, si ya te estás demorando 20 minutos y luego vuelves y luego... Sí. O sea, yo ya te sigo, ¿qué decías? Voy al baño. Sí, no, ya me voy a comprar algo. Voy a comprar algo. ¿Quieres algo? Espérate que ya Yo te vengo. acompaño, te decía, ya mucha... Pero bueno, Y a la pasé final, eso como en las películas. a la prácticamente. salida, Bueno, ahí se toparon. a la salida se armó. Ay, ¿qué a la hiciste? salida ¿Te se fuiste armó. con la que habías llegado? Bueno, ¿O te fuiste solo? me quedé sin pan ni pedazo. O sea, hiciste... Me fui con mis amigos. Hiciste noticia en todo caso. Me fui con mis amigos. Imagínate en esa época como, bueno, no había tanta tecnología, no había farándula ni nada de esas cosas. Imagínate ahora, terrible. Ah, no, pues ahora, o sea, ahora con tanto teléfono a mano, Exacto. Instagram, Foto rápida y video rápido. cámara, no, qué miedo. Oye, bueno, y hablando de otra cosa, tú empezaste editando en ESPN, ¿verdad? Y también locución. Claro. Con Jorge. Yo ingresé a TC, bueno, venía de hacer prácticas de redacción periodística en un diario muy prestigioso a nivel nacional. De allí, pues, me dio la oportunidad, yo estudiaba en la Universidad Laica y me llamaron para hacer unas pasantías, hice las pasantías y me probaron para que trabaje en el área de coordinación de ESPN. Ese programa en aquella época era Full Deportes, era con Jorge Aquel. Entonces prácticamente Jorge Aquel se convirtió en mi tutor. Bueno, me encantaban y me encantan el mundo de los deportes, yo más paso viendo eso en mi casa. Y con Jorge Aquel había ya una amistad por mis padres y todo eso. Mi padre fue deportista también, muy conocido por ellos también. Entonces ahí comencé a aprender con Jorge en lo que era locución, cómo tenía que hacer los programas. Bueno, estaban mis amigos también del canal en esa época que me formaron a cómo editar. Entonces coordinaba y yo editaba. Aparte también que la esposa de Jorge Aquel, Lía Salazar de Aquel, tenía una impresionante voz y era una excelente maestra de locución. No, pues Lía. Claro, y Lía fue mi maestra también en maestra. cursos y en seminarios en la universidad conmigo. Claro. Entonces, Buenísima. estuve en el punto preciso. Así es. Bueno, y ya llegaste a TC. No, ya estaba yo ya en TC, con Jorge Aquel haciendo ESPN, lo que era deportes. Yo locutaba los aeróbicos que daban muy temprano en la mañana y editaba los programas, ¿no? Ah, ya, pero yo cuando te pregunto que ya llegaste a TC, porque al principio pensé que era como que estabas haciendo prácticas, ¿no? No, o sea, entraste... hice prácticas un tiempo y de ahí me llamaron. Ya te quedaste. Ah, ok. Entonces ya de ahí estuve en producción, aprendí de producción con Alfredo Adún, muy conocido también, Alfredito. Y de allí ya me fui a promociones, en el departamento de promociones yo hacía todo lo que era redacción de promoción, todo lo redactaba. Y estaba todavía en la universidad en periodismo, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo crees que ha evolucionado el periodismo del Ecuador desde que comenzaste hasta este entonces? Bueno, para nosotros nos comimos las verdes, como quien dice, ¿no? Porque la tecnología no era tan avanzada como ahora. Claro. Ahora yo con el celular me voy a... No, la IA, tú rápido Exacto, preguntas a lo puedo que irme a quiero cualquier hacer. parte del país y puedo irme a cualquier parte del mundo que con el celular y la computadora transmito y se acabó. O sea, pero eso no había en nuestra época y era bien difícil, era muy duro
Claro, antes era el microondas. Sí, las microondas, editabas en 3/4, después fueron cambiando los sistemas de video, Super VH, la edición, hasta que, sí, ¿verdad? todo. Aquí está, nuestro camarógrafo productor sabe de qué hablo. Entonces, esto fue evolucionando, claro, fue durísimo en aquella época, pero aprendimos demasiado, o sea, nos sirvió muchísimo porque, lógico, con la tecnología de ahora para nosotros es un pan comido, ¿no? Claro. Es mucho más rápido. No, ahora, si quieres hacer un discurso de cualquier cosa, vas y te pones en la IA que te ayuda y ya. La tecnología cambió, los tiempos cambiaron, nos ayudaron muchísimo. O el teleprompter también, y rapidito ya estás en el Sí. celular. Jorge, ¿cuál crees que ha sido el momento más gratificante dentro de tu trayectoria profesional? Bueno, yo creo que el periodismo es gratificante porque yo me inicié y seguí con el tema de la comunidad. De ahí fui poco a poco viendo mi estilo y terminé con mi estilo y sigo todavía en el estilo de investigación que me encanta. Pero lo más gratificante para mí es a través del periodismo haber sido un puente para ayudar a muchas personas en solidaridad. Y bueno, hice cualquier cantidad de campañas y ayudas, pero hubo una que realmente me llenó muchísimo, de un niño que era de Manabí, Walter Cañard, y él tenía cáncer. ¿Hace cuánto tiempo fue Ya esto? hace, ¿qué será? En el año 1998, 99, por ahí más o menos, ¿no? Cerca del 2000. Entonces yo hice un reportaje con este niño que Carlos Vera en aquella época era nuestro director, había entrado como director al noticiero. Entonces él me dice, Jorge, quiero que hagas, mira, hay un tema que me ha llegado, ¿qué te parece si lo haces? Y yo, encantado. Lo revisé y se trataba de una ayuda solidaria para este chico Walter que él necesitaba urgente un trasplante de médula, un niño pequeño de 8 años, por ahí más o menos. Entonces, es muy gratificante porque logré ayudarlo y se me presentó esa criatura. Para mí fue como un ángel porque yo fui a Solca, donde él estaba hospitalizado, y yo lo buscaba por todos lados porque no lo encontraba, ¿no? Le preguntaba a la doctora, no, que él está allá más allá, porque tú sabes que ese hospital es inmenso. Y tiene excelentes médicos. Entonces, cuando yo llegué y yo iba con mi camarógrafo, me encuentro con un niño que iba en una caja de cartón, ¿verdad? Una caja de cartón. Iba que le empujaba, se trepaba como que era un carrito. Y me topo con el pack y había sido el que yo estaba buscando. Ay, mira, imagínate, o sea, se topa conmigo, con el niño, y él era que me miraba, me hablaba y me sorprendió y me llenó muchísimo porque él me quedó mirando y me dice, tú eres un ángel, me dijo. Así me dijo. Bueno, eso está postrado en video, ¿no? Y desde allí yo me quedé, ¿no? Me quedé como loco, me quedé impactado. O sea, te llegó. Me llegó y me tiré, pero así de cabeza a ayudarlo. Hice una campaña muy grande en esa época. Lindo, imagínate, se necesitaba un dinero fuerte para que lo lleven a España. Este chico lo llevaron a España, estuvo mucho tiempo allá y la mejor satisfacción fue que el chico logró vencer el cáncer. Gracias a Dios. Llegó después al tiempo, como a los años, yo había perdido contacto con él y un día llega al canal. Pero no lo pude identificar porque era un niño inmenso. Pasado mucho tiempo, mucho tiempo, sí. sí. Claro. Y bueno, ya también se transforman, ¿no? Exacto. Entonces son cosas gratificantes que te llenan el alma y el corazón porque, como tú dices, no, es una profesión tan noble que sirve para algo. Y bueno, es un servicio. Claro, es un servicio, pero qué lindo, ¿ah? Realmente muy, muy bonito. Y cuando tú lo haces de corazón, es mucho más. Exacto. Sí. Mire, qué bendición que gracias a nuestro Señor, pues se cumplió. se cumplió, así está vivo. Bueno, mi querido Jorge, ahora sí te invito a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Raíz Cuadrada, porque de matemáticas no sabemos nada. Mi querido doctor Jaime Levet, como Carolina siempre, Ramos. en sus manos, Un honor. en su clínica maravillosa. ¿Qué tratamientos me toca el día de hoy? Bueno, como ya hemos hecho el reflejo facial y hemos hecho algunas cositas en la cara como desmanchamiento, hoy toca el Pink Glow, que es un cóctel de la belleza que tiene salmón, esperma de salmón, tiene PDO, ácido hialurónico, que va a ser
un cambio muy lindo en la piel. Hidratación, va a hacer que la piel se rejuvenezca y por supuesto va a estimular fibras elásticas y colágena. Así que vamos, manos a la obra. Manos a la obra. Bueno, pues tenemos aquí el Pink Glow, vamos a colocarlo. Como pueden ver ustedes, estamos nutriendo la piel. No hay morado ni hinchado, nada. Excelente. Excelente. En las mejores manos como siempre. Aprende inteligencia artificial sin salir de casa. Descubre cómo crear voces, diseñar imágenes y producir videos con personajes creados por ti. Adquiere el curso digital completo por solo $35, ideal para público desde los 14 años en adelante. Escríbenos hoy mismo y empieza a convertir tus ideas en contenido profesional. Tu imaginación no tiene límites. Aquí aprenderás a darle vida con IA. ¿Pero qué historia vas a contar, eh? Cansancio que no se va. Esa fatiga constante no es normal. La clave para tu energía no es dormir más, sino comer mejor. Pero tenemos la solución con la Biblia del Diabético, con más de 500 ideas de comidas deliciosas para recargar tus baterías. Deja de contar calorías y empieza a sentirte genial. Toca el enlace y síguenos en Chef Sin Glucosa. Hola, soy Carolina Ramos. Si quieres realizar videos comerciales, documentales, institucionales, corporativos, para televisión o redes sociales, contáctanos, que junto a mi equipo Click Channel Ecuador te asesoramos en tu producción audiovisual. Hello, Click Channel in Ecuador. Hello, Click Channel Ecuador. You want to say hello too? Go. Oh, hi, Click Channel in Ecuador. Cuenta con nosotros, te asesoraremos de una manera profesional, ya que nuestra experiencia nos respalda. Somos Click Channel Ecuador. Contáctanos. Bueno, y continuamos con mucho más de Raíz Cuadrada. Porque de matemáticas no sabemos nada. Es nada. No me toques ese punto. Bueno, continuamos. Vamos a la siguiente pregunta, Jorge. A lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido o cuáles han sido las coberturas más importantes por la que tú recuerdas, ya sea por el impacto o porque ha significado algo en tu vida? Bueno, así como he tenido temas muy importantes, buenos, positivos, ¿verdad? También he tenido que afrontar temas negativos, especialmente por el tema que yo hacía de investigación periodística, especialmente contra corrupción y tantas cosas. Pero sí, yo he catalogado, he tenido toda mi vida amenazas, que no hagas esto, no hagas lo otro, pero sí claro, tuve es que tú tres. estás expuesto a eso. Exacto, siempre. Entonces, sí tuve tres que fueron de mucho impacto, negativos totalmente. En 2005 me secuestraron, yo hacía Archivos del Destino y toqué un tema muy fuerte que parece que fui mucho más allá, me acerqué mucho más a la candela. Fue un susto. Sí, fue un susto. Gracias a Dios. Gracias a Dios no. fue un secuestro para asustarme, para amedrentarme, pero no lo lograron porque el producto igual salió. No, el secuestro es un secuestro, ¿no? Cuando yo te digo que solamente es como para asustarte porque de pronto podía haber pasado algo más. Claro, Contigo, con tuve que tomar medidas. Familiares. Tuve que tomar medidas personales, privadas de seguridad. Horrible. Sobre todo. Y de allí otro punto que yo en mi vida he cubierto tantas situaciones trágicas dentro del país y fuera del país,
pero el terremoto del 2016 fue algo devastador. Pero devastador. Yo estaba como subdirector de noticias, ¿verdad? Todavía. Pero igual tuve que, al director de noticias de esa época, tuve que decirle, ¿sabes qué? Yo me voy allá porque tiene que ir alguien fuerte. Fueron unos reporteros nuevos, pero estaban muy colapsados, ¿no? Había que tomar ahí una decisión. No, es que eso fue muy fuerte. Entonces, apenas ocurrió esta tragedia, yo volé a Guayaquil porque yo estaba en la playa, estaba en playas. Volé a Guayaquil en la madrugada, di las noticias y me fui para donde fue el epicentro, Pedernales. Entonces, allá pasé prácticamente 10 días informando desde que ocurrió esto y cada día aparecían cosas nuevas, ¿verdad? Pero muy trágicas. Fue terrible, desde que sí. se inició yo recorrí los puntos bien destruidos de Manabí, de Esmeraldas. Entonces para mí marcó muchísimo en mi vida porque vi cosas que no había visto antes. Y el tercer episodio fuerte fue ahora el atentado que tuvimos hace poco, el año pasado, el 9 de enero, Claro, ¿no? también Justamente fue. cuando yo daba las noticias. No, la verdad que, bueno, esas cosas son cuando tú dices realmente se te ponen la piel de gallina, ¿no? Así es. Viendo tantas cosas que a veces uno está expuesto, pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Tuviste la oportunidad de entrevistar al entonces ex candidato presidencial panameño Rubén Blades. ¿Cómo recuerdas esa experiencia y qué te dejó ese diálogo? Bueno, yo viajé a Panamá, yo venía ya cubriendo otras cosas de otro país y me llama el director, ándate a Panamá, me dice, porque estaba la política panameña en ese momento. Y Rubén Blades era candidato a presidente. Claro. Era candidato a presidente de la República y estaba el Toro Valladares, que yo recuerdo. Entonces fue muy duro y muy difícil porque para tú entrevistarlo a Rubén Blades resulta que tenías que haber tenido una agenda, estar anotado en una lista de un mes atrás. Un mes atrás. Y yo apenas llegué unos días. Entonces, claro, a los otros candidatos los entrevisté, pero rápido, no hubo problema. Pero Rubén Blades sí me costó muchísimo porque, primero por su estatus de que era una estrella internacional del mundo artístico, ¿verdad? Y ahora vinculado al tema político. Pero también aprendí que Rubén Blades, muy de cerca con él, no era simplemente un artista, era un tipo muy inteligente. Es doctor, bueno, claro. Él es doctor en política y en leyes también. Entonces, muy ilustrado. Y me costó muchísimo porque llamaba e insistía a la secretaria de él, créeme lo que, pobre chica, le reventaba el teléfono de llamadas y no me atendía y después me dijo que sí. Y yo me valí de mi astucia criolla, ¿no? Y para yo lograr entrevistarlo, voy al sitio donde él vivía, bueno, está ahí todavía la casa de sus padres en Panamá Colonial, porque él vivía allí. Y ahí es donde estaba residiendo y ahí eran las entrevistas y todo. Había un parquecito afuera donde estaba toda la prensa del mundo. Toda la prensa del mundo. Estaban hasta colegas míos de acá de Guayaquil. De Guayaquil. Y cuando yo llego, ellos se iban y me dicen, no, Jorge, está difícil, no ha dado entrevistas. Había recorrido muchas ciudades de Panamá, estaba cansado. Y yo dije, me fregué. Chus. La llamo a la chica, a la secretaria, y le digo, mire, yo tengo una entrevista con él, pero usted no está en la agenda. Perdóneme, yo tengo una entrevista de TC Televisión. Y me acordé del hermano de él. Y lo llamo. Roberto Blades. Roberto Blades había grabado tiempo atrás unos especiales para TC Televisión, para TC. Usted estaba ahí, parece mi productor, así es. Leito. Entonces, estaba ahí. Ahí estaba Leo. Entonces, en esa época logré hacer una amistad con Roberto Blades. Me gusta la salsa también. Y me tomé el nombre de él. Y le digo, no, si a mí Roberto Blades me dijo que... Pero ese es el hermano, sí, pero él lo quiere mucho en Ecuador, especialmente en Guayaquil. Y ahí era labia, verbo, labia. La labia del típico guayaquileño. Hasta que viene y me dice la chica, mire, ya hablé con el doctor y me dice que lo va a recibir, pero estando ya ahí verá si lo atiende o no. Pero es más probable que no. Así que véngase mañana a las 8:30 de la mañana. Y veamos qué pasa. Tú diste suerte, tripa. Yo me la jugué. Era el último día, mi vuelo de retorno a Guayaquil estaba a las 4 de la tarde, yo ya tenía que estar en el aeropuerto. Y fui a las 7 de la mañana en punto.
a Panamá Colonial, donde él vivía, en la casa. Toqué el timbre, hablé con la secretaria y me dice, mire, el doctor está durmiendo ahorita, no lo puedo recibir, esperemos. Y esperemos. ¿Cuánto tiempo te tocó esperar? Eran las 8 de la mañana, pasó. Estaba un gran colega mío, amigo mío personal, que estaba ahí con su equipo, se fue. Me dice, no, yo me voy, este man no va. Ay. Y yo le digo, bueno, yo también ya mismo me voy. Eran las 12 del día. 12 del no día. Salía. Salió a la 1 de la tarde. ¡Qué bestia! Con medio así cansado. Sale la secretaria y me dice, a ver, dice, ¿qué pasó con los periodistas? Los periodistas estaban en el parquecito al frente, muchos habían hecho carpas, camping, y estaban ahí como cansados. Esperando también. Es que toca, se durmieron, ¿no? Toca también. Se durmieron, yo nunca me dormí, yo estuve atento a la puerta viendo a qué hora salía, si entraba un carro, salía otro carro, yo me tiraba al que salía. Claro, tú estabas sobre la jugada. A la casa, estaba de cacería. Y el resto se fue y algunos se fueron a comer, o sea, era la 1. Claro. Yo no, ahí con mi camarógrafo. Y él salió. Cuando él salió, yo pegué el pique, por Dios. Y le digo, doctor Rubén Blades, ¿cómo está usted? Y de una qué te excelente le verlo, por favor, usted en mi país, que sigue por acá, bla, 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 bla. Claro. Su hermano Roberto me escribió. Claro, de una entonces hiciste el acercamiento. ¿Tú lo conoces a Roberto? Me dice, claro, Roberto Blades estuvo en mi canal, en TC, le digo, y grabó un especial. Varios, le digo. Me dice, mira, por haber aguantado tanto y mira el sol que hace acá ahorita y ser perseverante, me dice, cogió el reloj, te voy a dar 10 minutos para entrevista aquí afuera, no más. Ay, mira, pero qué bueno. Y me concede la entrevista a mi camarógrafo, cogí ese cassette, la grabadora, que la cámara, el tembleque que le dio, ¿no? Estábamos Claro, como es el locos. momento. Oye, cruzamos de la casa de él al parquecito en el césped, bien bonito, en unas palmeras, y lo entrevistó 10 minutos. Me concedió la entrevista, nos tomamos fotos, nos reímos. Y cuando él ya se despide de mí, un abrazo, nos tomamos fotos. Cuando él ya se va, pues no, viene la prensa. Todo el mundo, mis colegas de Chile, habían de España. Pero ya era tarde. Ya era tarde, cerró la puerta, fue. me disculpan, voy a descansar. Claro, y ya está ahí. Me o sea, llevé- que fuiste premiado tú. Me Claro, la llevé noticia mi fue tuya. material, me dieron ya a las 2:30 de la tarde corriendo al aeropuerto, al hotel, mis maletas para irme en el vuelo, ¿no? Claro. ¿Qué Pero te regresabas? regresé a Ecuador tranquilo con la satisfacción. Con la satisfacción. Pero habías después, cumplido. después de haber hecho esa entrevista, la sacamos al aire, Rubén Blades viene al Ecuador, llegó como a los, ¿qué será? A los 4 años, creo, aquí en el Oro Verde. Después de 4 años. Más o menos, 4 o 5 años, ¿no? Viene aquí al Oro Verde. Y yo le digo al director de noticias, déjame entrevistarlo. No, anda tú, Jorge, porque tú ya lo habías entrevistado. Voy, lo voy a entrevistar, lo saludé. Yo dije, a la final, no se va a acordar, ¿no? Me quedan mirando. Tú fuiste el periodista Caramba, audaz. me dice, tú me entrevistaste allá afuera de mi casa y te mamaste, me dijo así, te mamaste todo un día, que sí. Mira. ¿Cómo no? Por favor, pasa adelante. Terminó la entrevista con toda la prensa y me dice, te quiero ver en mi show esta noche adelante, me dice. Y lo llama al manager, por favor, Wow. quiero que venga él con su esposa. Hermano, lo vi a Rubén Blades en primera fila en el Hotel Oro Verde, Claro, por favor, hermoso, espectacular, pero qué pero lindo, en el Coliseo. Bueno, y hablando de expresidentes, te voy a nombrar a León Febres Cordero, que él decía que tenía una manera muy particular, con mucho aprecio, refiriéndose a ti. ¿Qué te decía y Bueno. qué significaba para ti? Bueno, León Febres Cordero, el expresidente, realmente un caballero, un señor en todos los aspectos y sobre todo de la manera como llevó el país. Yo creo que él tenía su carácter, eso sí, tenía su carácter fuerte. Bien templado, Su bien carácter puesto. bien puesto, su carácter fuerte, no le gustaba que le pregunten tonterías, ¿no? Se Claro. molestaba. Pero cuando yo empiezo a conocerlo poco a poco, le caí bien. Le caí bien yo a la rueda de prensa, ¿cómo no, Jorge, por favor? Y en cierto momento me trató muy bien, nunca, bueno, yo también muy respetuoso para hacer las preguntas y para aportarme bien. Pero Pero... yo todo eso ya lo sé, pero quiero saber cómo te decía. Ah, bueno. ¿Cómo te decía? En una cobertura que me llaman, él hacía mucho el campeonato de caballos de paso. Claro. De paso peruano. A León Febres Cordero le encantaba muchísimo y a mí me fascina ese mundo de los caballos y todo eso. Y yo fui. Desde ahí nos hicimos amigos porque lo entrevisté
Y mientras yo lo entrevisté, ya terminó la entrevista, yo me quedé me diciendo, ¿cómo no? Quédate. Y me vio que yo era así viendo los caballos, pero al paso. ¿Que te gustaba? Sí. ¿Que te gusta? Exacto. Y desde ahí nos hicimos más amigos, poco a poco. ¿Tenían afinidad? Hicimos, bueno, él me invitaba a las cabalgatas que él hacía ahí en Playa de los Reyes. Y después yo formé esto con el tiempo. Claro. Hicimos una gran amistad con León Flores Cordero. Y me decía Pollo. Pollo. ¿Te decía? Pollo, me decía. Pollo. Por favor, Pollo, ven acá, Pollo, ven acá. Era una forma de cariño. De cariño. De respeto, ¿no? Me decía Pollo. Y bueno, gracias a Dios, siempre logré las mejores entrevistas con él. Incluso hasta antes de fallecer, ¿no? Porque él estuvo ya en sus últimos momentos. En el 2009 exactamente, yo le propuse a él, le llevo un planteamiento, como él hacía antes las cabalgatas, me acuerdo en Playa. Yo le llevé un video en Houston que yo estuve. Le digo, ingeniero, ¿qué le parece si hacemos esto acá en el país, en Guayaquil? Y él lo vio y me dice, me encanta tu idea, hazla. Por favor, quiero que la hagas. Aprobado. O sea, pero lamentablemente él después murió como sí, qué pena. a Claro, 2 o 3 semanas, creo que murió. No lo pudimos hacer, pero luego después lo plasmé, sí lo logré hacer. Sí, todo eso ya más o menos ya lo sabía, pero quería que de tu boca saliera. Pero lo importante es que después tú ya lo plasmé, hiciste, ¿no? sí. Y Jorge, ¿cuál es el momento más divertido, inesperado que tú has pasado? Oh, bueno, En una transmisión en vivo ya, vamos a decirlo. Bueno, es que he pasado muchísimas. Pero alguna que te haya pasado, no sé, que de pronto el micrófono se abrió y te estabas hablando, o te caíste. Bueno, no, eso no es el chiste, ¿no? Yo Pero recuerdo de pronto una, bueno, que son tantas. Yo recuerdo una, por ejemplo, estábamos en una entrevista importante, un camarógrafo que era muy alegre, súper humor, que en paz descanse, Charles Nazareno. Estábamos, era una cuestión de emergencia porque llegó un presidente o alguien. Entonces, vamos, rápido. Y grabamos todo, tuk, ¿no? Y yo lo veía que él estaba preocupado. Yo me preocupé porque yo estaba con el micrófono así, yo lo veía preocupado, algo le pasa. Terminó la entrevista, Le digo, Charles, ¿qué pasó? Y él se me ríe. Él tenía una risa peculiar, ¿no? Que era, todo el mundo contagiosa. Y todo el mundo se viraba para ver. ¿Qué te pasa? Le digo, ¿por qué te ríes? Le digo, ¿cuál es el dato? Jorge me dice, se me quedó el cassette. Se le había quedado el cassette. No, Dios mío. En la redacción. Se le había quedado el cassette en la redacción. Y ya el tipo, el entrevistado se fue, pues. Ay, Y ahora, ¿sabes qué? Nos van a matar. Ay, Dios. Nos van a matar. ¿Qué hacemos? Bueno, menos mal con los colegas me prestaron el material, pero terminamos riéndonos, pero ríe y ríe. Ya después se nos pasó el susto y era pura risa, ¿no? Por decirte una. Y otra que recuerdo, por ejemplo, cuando fue la constituyente en Riobamba, en la ciudad de Riobamba, fue la asamblea constituyente, ¿no? Y estaba Patricio Barriga, el Pato Barriga, él es alto. Entonces, no sé qué le pasó al productor o no me acuerdo quién fue, que se le ocurre y dice, no, que para ponerlos a los dos a la altura. Y le digo, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Para qué vas a hacer eso? Si él es alto y yo soy más bajo, o sea, no. Claro, o sea. Y adivina qué hizo. ¿Y qué hizo? Trajo no sé de dónde, banco. no fuera bueno un banco, trajo una java de cerveza, una caja de cola de cerveza para que yo me trepe allí y me ponga a la altura de él. Ay, no puedo creerlo. Y todo el mundo se cuajaba de risa por esa cuestión. Y yo decía, pucha, qué locura este man. O sea, quedaste como de largo de los locos Adams. Imagínate, más o menos. Entonces, tantas cosas que han pasado. Por ejemplo, se le quedaba el micrófono a Charles. Por suerte en ese tiempo no existía TikTok, ¿no? Porque ya alguien por ahí, un camarógrafo, ya me hubieran dado palo. Sí, pero bueno, tantas cosas. Jorge, cuando entraron a secuestrar el canal y fue esto en vivo y en directo, ¿tú qué sentiste en ese momento? Porque tú estabas dando las noticias. ¿Tú qué pensaste? ¿Que ibas a perder la vida? Bueno, pensé muchas cosas. Pero en aquel momento, mientras estábamos al aire con Vanessa Fileya, mi compañera, escuchamos con el talento que tú tienes acá, el apuntador, estás con el máster de producción, el director de cámaras y todo el equipo, escuchábamos bulla. Pero después en el mismo set de televisión, después de la puerta se escuchaba bulla, algo que yo pensé, pero discusión. Entonces, yo le dije a Vanessa, parece que están discutiendo, hay algún problema, o sea, es inusual eso. Entonces yo dije, algo está pasando.
Cuando después, dentro del máster de transmisión, nos dicen, por favor, pónganse a buen recaudo, cierren la puerta, Ay, se nos metió gente aquí armada. Yo, ¿qué? Algo que nunca había pasado. Jamás en la Nunca. vida. Entonces eso nos sorprendió, comencé a pensar muchas cosas, tuve que coger con los camarógrafos de piso que estaban ahí, eran 3. Tu familia, que más en ese momento también el jefe estaba de viendo. piso, todo el mundo a coger la puerta. Qué susto. Y lo primero fue, gracias a un camarógrafo, mira que yo tengo tantos años en el canal y nunca había visto, donde yo me oculté con las otras personas ahí mismo, nunca había visto ese lugar. O sea, fue en ese momento. Este muchacho nos llevó, este camarógrafo del se metió, camarógrafo. y métanse. Entonces yo le dije a Vanessa, métete tú, métete el otro, y yo me quedé aguantando la puerta para que no, el seguro para que no lo abran hasta el final. Pero ya los golpes en la puerta eran muy fuertes, golpeaban la puerta, la pateaban, y abre tal y cual, hijo de tal, y ya me nombraron. Yo sé que estás ahí, que estás en vivo, que tú estás allá adentro. Entonces, el jefe de piso, que a él le rompieron el brazo, a otro camarógrafo le metieron un tiro en la pierna. ¿Pero cuándo? Cuando ya abrieron. Exacto, cuando Primera ya fue la cosa, turba. ¿esta puerta no es blindada? Semi blindada. Ah, semi Son las blindada. puertas de los estudios que tienen un grosor. O sea, ¿pero dispararon o no? Claro que sí. O sea, Ah, por eso ustedes abrieron. yo ya me escondí porque el jefe de piso me dice a mí, Jorge, por Dios te lo ruego, ya bravo, él ya molesto. Por Dios, métete que te van a matar, por favor, te van a Porque te hacer estaban algo. llamando. Exacto. Ya me metí y bueno, y yo me puse a buen recaudo. En ese momento, créeme que ocurrió de todo, sumamente fuerte, violento, ellos entraron con mucha violencia, los escuchábamos, donde estábamos los escuchábamos. Mi compañera aprovechó y llamó por teléfono a un amigo del oficial policial, que gracias a Dios estaba cerca del canal. La policía en ese instante estaba cerca al Mall del Sol, en tipo de controles. Ok. Entonces, por eso es que la acción fue rápida. Rápido. Llamaron al grupo del GIR, al GOE, Claro. o sea, a los grupos tácticos, llegaron los militares. No, pues y fue en vivo, entonces todo el mundo Exactamente. empezó a llamar. Ahora, ojo, en el máster que tú, Leo, tú conoces lo que es el máster de transmisión, estaban apuntados, los directores de cámaras los tenían apuntados y le decían que no corte la señal, ¿verdad? La música seguía porque el sonidista que estaba allí salió corriendo, entonces eso se quedó al aire. Claro. O sea, fueron segundos de No, pánico, fue horrible. de terror, y esta gente quería y apuntaba que me buscaban a mí y a mi compañera para que hablemos lo que ellos querían, alguna consigna, qué sé yo. Ya después fue lo que ocurrió, que fueron a la redacción de noticias y sacaron y tomaron como rehenes a mis compañeros, entre ellos a José Luis Calderón, que le pusieron un taco de dinamita, explosivos y lo apuntaron. Entonces, todo eso ocurrió, todo eso, ya después con el tiempo, ¿no? Cuando ya nos comenzamos a dar cuenta, ciertas personas realmente de malos sentimientos, porque una persona que no entiende lo que ocurrió, o que quiere hablar lo contrario, que dijeron que fue un show, que esto fue planificado, que fue actuado. O sea, ¿en qué cabeza? ¿Tú crees que nosotros, los periodistas, o yo, o mis compañeros, vamos a tener ese tipo de corazón para hacer asustar a nuestra familia? Claro, es que eso se decía Oye, mucho, que era actuado, pero ¿cómo va a ¿cómo ser vas a actuado? creer Eso es eso? imposible. Y Imposible. aparte, o sea, ¿quién va a decir así a mí me van a pegar un tiro? Nunca, pues. O sea, jamás. Aparte de eso, o sea, ser tan bajo en Claro. hacer pasar un tremendo momento a nuestra familia. Así es. Mi familia es destrozada, aquí, fuera, porque el canal tiene señal afuera sin poder internacional. hacer nada. Y sin poder hacer nada. No, Todo el sí, mundo ese sufriendo. día O sea, fue un caos en toda la ciudad. entonces, yo por eso, en algún momento, cuando a mí me entrevistaron en alguna situación, yo sí lo dije y lo vuelvo y lo sostengo. Es perverso decir lo contrario. Así es, no fue un caos a nivel nacional e internacional. Exactamente. Todos estábamos Esto era con el corazón en la boca. Esto era parte de un plan establecido de terroristas, como ha Total. ocurrido en otros países vecinos. Claro. Entonces, esto se estaba ya contaminando a un punto tan álgido que, bueno, tuvieron que ya tomar decisiones fuertes después de esto. drásticas. Y, bueno, la policía sí, es verdad, la policía llegó al instante, yo no sé Sí, cómo. fue rápido. Sí, llegó Fue casi rápido. 5 minutos. Fue rápido, Y gracias hubo a Dios. allí los ¿Y qué sujetos. pasó? Ya cuando entró la policía, O sea, ya la policía comenzó adentro de los grupos tácticos pero qué miedo, no empezaron, o sea, a disparar
unos con O los sea, otros. ellos dispararon, los delincuentes estos dispararon a los... Así dispararon claro. cuando llegó la policía. Si tú vas al canal, tú vas a ver los huecos que están allí. Hay más de 15, 10, más de 10 disparos ahí en la puerta han quedado. Entonces, ellos dispararon contra los uniformados. Los uniformados trataron de calmarlos hasta que los controlaron. Lograron controlarlos. Ellos tiraron... Hay un explosivo que para los que no conocen se llaman bombas de aturdimiento, que explotan y te ponen como bobo, y eso lograron ellos actuar y capturarlos. La actuación fue tan limpia que no hubo muertos ni heridos, ni parte, bueno, heridos hubo el camarógrafo y el otro, pero porque estos tipos dispararon. Claro. Pero la situación Sí, hubiese sido una cambiado de masacre. tono fuerte, una masacre, si adentro se armaba una balacera interna. Ellos querían como eso. televidentes estábamos viendo. Para mí, y pensábamos esta que gente podía quería pasar eso, porque claro, entra el grupo, luego entra la policía, entonces es todos contra todos. Hubiese sido Exactamente, terrible. entonces eso fue dominado en una forma muy profesional por parte de los grupos que estuvieron allí. También se decían que iban por alguien en específico, pero bueno. No, o sea, hay versiones que iban a buscar un compañero mío, Así, porque decían. lo querían a él. Porque también se nombraba a un Exacto, compañero sí, de TC. pero yo creo que fue claro. Ellos querían hacer el caos, cautizar el terror desorden. y lanzar sus consignas. Sí, sí, total. O sea, básicamente, pero fue una tarde horrible que espero nunca más se vuelva a dar aquí en el país. Yo creo que hay que seguir actuando con firmeza frente a este tipo de situaciones que prácticamente son calificadas como terrorismo. Claro, no, totalmente. Pero bueno, en todo caso vamos a cambiar la perspectiva de las preguntas a algo un poco más positivo. ¿Cuál es tu máxima e insólita pasión fuera de las noticias que muy poco conocen de ti? El deporte. El deporte. El deporte, me ¿Qué encanta haces? el deporte. Bueno, hago varias cosas, ¿no? Cuando es temporada juego basquetbol con mis compañeros de la promoción de ex Javeriano. Basquetbol, toda mi vida jugué en el colegio, toda mi vida. Juego softball también. Cuando estoy en la playa cojo mis olas. Ah, mira. Sí, soy playerísimo, O sea, eres surfista. más o menos. Hago lo que puedo. Sí, y Eso bueno, no sabíamos. Y también... Producción, eso no sabía. Sí. Usted me ha visto en la playa, pero Sí, yo te he donde yo visto, yo estoy doy es fe. un punto bueno. Entonces, bueno, hago varios deportes, ¿no? Y es lo que te digo que me dio en mi vida disciplina. La disciplina. Uno de Así esos es. deportes, por ejemplo, que siempre hago es el taekwondo. Lo hago desde muy jovencito. Y es lo que te da disciplina y lo que te da hacer tu tiempo, dominar tu carácter. Me sirvió y me ha servido. ¿Eres de carácter fuerte? Más o menos. Sí, pero si no eres- controlado, escorpión. Escorpión, uy, noviembre. Noviembre, 7. 7 de noviembre. 7 de la mañana del 67. El Ay, número mira, 7 para mí es 777. un número medio... No, claro, es que te queda Exacto. ahí todo. Entonces, me ha servido mucho en la vida el deporte y especialmente este deporte porque me ha ayudado a controlarme, a superar ciertas cosas, a dominarlas, ¿verdad? Y mantener la calma sobre todo, ¿no? Me imagino que en muchos momentos de tu vida, sobre todo cuando estás trabajando, has tenido que improvisar. Ujú. Siempre. Siempre. Por eso también no solo hago televisión, hago radio también. ¿Y En la alguna radio vez improviso. en una de esas te has quedado sin palabra? En Sí. algún momento. Sí, sí me he quedado sin palabras. ¿Qué pasó? Bueno, me he quedado sin palabras, por ejemplo, con temas fuertes, ¿no? Con temas fuertes de amigos que han fallecido. Carlos Que Luis tienes Morales, que- me quedé sin palabras. Horrible. Me dio un lapsus terrible No sabes qué decir. que no pude hablar. Ahora poco, bueno, cuando ocurrió el atentado también, y golpe fuerte con Ana Bulguasich, que Ay, excelentes Anita. amigos. Entonces, Claro. me quedé como así, en shock. Impactado, claro. Impactado. Aquí en mis apuntes yo tengo una frase muy importante de Luis de Bonal. Si tuvieras en tus manos una noticia de gran impacto que al ser divulgada esto pudiese provocar potencialmente una catástrofe de gran nivel, tu deber es informar o tu responsabilidad es evitar un daño mayor. ¿Tú qué harías? Yo creo que hay que informar, pero con absoluta responsabilidad. Hay que saber hacerlo, ¿verdad? Hay que saber hacerlo con absoluta responsabilidad
con mucha sapiencia y sobre todo confirmando lo que está ocurriendo, ¿no? No vale lanzar algo que no se ha confirmado, que no es una fuente oficial. Entonces, hay que informarlo con absoluta responsabilidad. Claro, ¿y qué harías tú en ese momento? Bueno, además de informar... Lo que hacemos los periodistas, no solamente informar, confirmar. Confirmar, exactamente. Eso es lo principal, confirmar. Bueno, Jorge, y después de tantas preguntas que conocemos y otras que no hemos sabido de ti, ¿qué tal te parece el lugar? Justamente yo le iba a preguntar eso, porque primera vez que vengo por este sector de Urdesa y veo esta casa, pero impresionante, yo pensé que era privado. No, es un hotel de primera, hotel hermoso, ¿no? Guapísimo, ¿no? Es un hotel con un confort, o sea, como que me siento en casa. Claro, se llama Cedros Hotel aquí en Urdesa. Realmente es súper cómodo en las habitaciones. Puedes venir también a un desayuno, mira, también hay piscina. No, realmente es súper cómodo. Como sentirse en casa. Como sentirse en casa. Y tiene un ambiente así como... me encanta. Ajá, colonial, ¿no? Muy bonito, sí. Mi querido doctor Jaime Levet, como Carolina siempre, Ramos. en sus manos, Un honor. en su clínica maravillosa. ¿Qué tratamientos me toca el día de hoy? Bueno, como ya hemos hecho el reflejo facial y hemos hecho algunas cositas en la cara como desmanchamiento, hoy toca el Pink Glow, que es un cóctel de la belleza que tiene salmón, esperma de salmón, tiene PDO, ácido hialurónico, que va a ser un cambio muy lindo en la piel. Hidratación, va a hacer que la piel se rejuvenezca y por supuesto va a estimular fibras elásticas y colágenas. Así que vamos, manos a la obra. Manos a la obra. Bueno, pues tenemos aquí el Pink Glow, vamos a colocarlo, como pueden ver ustedes. Estamos nutriendo la piel. No hay morado ni hinchado, nada. Excelente. Excelente. En las mejores manos como siempre. Aprende inteligencia artificial sin salir de casa. Descubre cómo crear voces, diseñar imágenes y producir videos con personajes creados por ti. Adquiere el curso digital completo por solo $35, ideal para público desde los 14 años en adelante. Escríbenos hoy mismo y empieza a convertir tus ideas en contenido profesional. Tu imaginación no tiene límites. Aquí aprenderás a darle vida con IA. ¿Pero qué historia vas a contar, eh? Cansancio que no se va. Esa fatiga constante no es normal. La clave para tu energía no es dormir más, sino comer mejor. Pero tenemos la solución con la Biblia del Diabético, con más de 500 ideas de comidas deliciosas para recargar tus baterías. Deja de contar calorías y empieza a sentirte genial. Toca el enlace y síguenos en Chef Sin Glucosa. Hola, soy Carolina Ramos. Si quieres realizar videos comerciales, documentales, institucionales, corporativos, para televisión o redes sociales, contáctanos, que junto a mi equipo Click Channel Ecuador te asesoramos en tu producción audiovisual. Hello, Click Channel in Ecuador. Hello, Click Channel Ecuador. You want to say hello too? Go. Oh, hi, Click Channel in Ecuador.
Cuenta con nosotros, te asesoraremos de una manera profesional, ya que nuestra experiencia nos respalda. Somos Click Channel Ecuador. Contáctanos. Bueno, ya regresamos con más de Raíz Cuadrada, porque de matemáticas, No sabemos nada. no sabemos nada. Y hablando de nada, ¿qué límites consideras inviolables en el ejercicio del periodismo? ¿Qué límites? Incluso en situaciones de alta presión. La falta de respeto. Falta de respeto, correcto, sí. Mentiras, eso no se puede dar. Deslealtad. Deslealtad, sí, también. Deshonestidad, no ser honesto. Y bueno, lo más importante también allí es de que te inventes algo. Claro. O especules. Especular, así es. No, realmente esos son algo que no se puede perdonar. Bueno, y la última pregunta, Jorge. Si tú tuvieras que escoger un eslogan para describir tu profesión, ¿cuál sería? Ay, mi profesión, para describirla. Periodismo, nobleza, a veces malentendida. Sí, es verdad. ¿Crees que esta profesión del periodismo es algo ingrato? Sí, sí, a veces es ingrato. Pero Si yo volvieras creo al que tiempo, si volviera al tiempo, después de todo lo que te ha pasado, después de todo lo que me ha pasado, bueno, ¿volverías yo- a ser periodista? Sí, Sí. yo sí. Sí, por supuesto que sí. Yo más bien he tenido una profesión grata, a pesar de tantos inconvenientes que he tenido y escollos que he tenido que superarlo. Pero igual, he sentido que mi profesión ha sido muy grata. Bueno, Me gusta recoger más lo positivo. eso es lo importante. Bueno, mi querido Jorge, ha sido un gusto, tantos años que nos conocemos y hace tantos años que no nos vemos. Bueno, nos hemos visto Sí, varias veces en la varias playa. veces, pero así como que de bola y chao, ¿no? Pero bueno, ha sido un gusto, esta es tu casa, así que bueno, esperamos tenerte otro día más como invitado aquí en Raíz Cuadrada. Bueno, gracias a ustedes, Carolina, gracias también acá a mi productor. Y lo importante es que no hablamos de Raíz Cuadrada. Por favor. No sabemos nada. Besitos, hasta Gracias. la próxima.